Me da tiempo a mí también de poder estudiar la materia, entonces voy de acuerdo con usted. Está bien, no hay problema. Está bien. Y usted Yo soy puede tiempo. acomodar también sus horarios. Está bien. Te decía que, bueno, en la bolilla 5 de la actividad procesal en cuanto a los actos procesales, como ya vos habrás visto en procesal civil, eh, que estos actos son eh, a los cuales se les acuerdan efectos en orden a la iniciación, desarrollo y finalización del proceso. Es decir, son actos que están específicamente arreglados dentro del Código Procesal Penal, o sea, en la ley adjetiva, que te establece cuáles son los requisitos que deben tener, cómo los regulan en abstracto y que después en concreto se van a ir cumplimentando a medida que se va desarrollando el proceso, eh, y que deben cumplir o pueden cumplir. ¿Por qué te digo que deben o pueden cumplir? Porque dependiendo del acto procesal de que se trate, si tiene una serie de requisitos que lo hacen indispensable para su realización y estos no se cumplen, puede declararse la nulidad de estos actos. Está, que ya lo vamos a ver sobre el final de la bolilla. Y que pueden o no pueden cumplir se refiere a que son actos que no tienen una formalidad en sentido estricto, sino que tienen, digamos, una libre formalidad en cuanto a que sea claro el objeto del mismo. Caferata Nores habla de que el- los actos procesales, que son los que la ley procesal regula en abstracto y dice que son los que deben o pueden cumplir, como te decía, eh, su estructura interna, el tiempo, la forma y la orden de su realización. ¿Está? Mm. Eh, Además, se refiere a quiénes deben realizar estos actos procesales, cómo lo cumplirán cada uno, las condiciones de validez y las sanciones por la inobservancia práctica de los requisitos, como te decía hoy. Eh, si el código te establece que para la realización de un acto vos tenés que cumplir con una serie de requisitos y no se cumplen, va a tener una sanción ese acto que se llevó adelante. Por ejemplo, un acto muy simple como es un allanamiento, si no tiene bien especificado el objeto del allanamiento o la resolución, va a ser un acto anulable por no cumplir con un elemento esencial y va a tener una nulidad absoluta. Va a ser nulo de nulidad absoluta. Después veremos que hay nulidad absoluta y relativa, dependiendo de cómo estén normadas en el código procesal en particular. Eh, como hablábamos, el punto habla de los actos procesales, idioma y forma de los actos procesales. Acá en la República Argentina el idioma es el idioma español. Sí, se puede hacer una traducción, por ejemplo, en el caso de que se trate de un individuo que sea parte de los pueblos originarios, un extranjero, se traerá un traductor oficial y reconocido por el Poder Judicial para la traducción del acto procesal de pasarlo del español al idioma que necesite el justiciable o el imputado, el involucrado en el proceso para poder comprender la realización del mismo. La forma, como decíamos, el código establecerá cómo debe realizarse cada acto procesal, quién va a intervenir, cuál es el tiempo de realización y demás. Informes y actas, las actas policiales con testigos. Em, También tenemos que justamente dependiendo de cuál sea el sistema, se podrán pedir informes, ya sea si es un sistema inquisitivo, por ejemplo, en la justicia federal, el juzgado de instrucción es quien hará los pedidos de informe a través de oficios que se diligenciarán a las entidades que crean
de las cuales requieran alguna información respecto al caso particular. Por Profe, le ejemplo, consulto, ¿esos oficios quién los firmaría? en ese caso, el juez o el secretario, no hay problema con eso. Por lo general, los pedidos de informes los pueden firmar eh, el, el titular del órgano del cual sale o el secretario en su caso. Son facultades que tienen los secretarios. Ujú, Por ejemplo, si se trata de un proceso acusatorio, por ejemplo, como el del Chaco, el pedido de informe lo realiza el fiscal de investigación, y lo puede firmar tranquilamente el secretario. Es una ujú. facultad delegada incluso el secretario. No hay problema con eso. Porque es Fiscal una tarea. de investigación vendría a ser el fiscal general, No, ¿no? no, el fiscal de investigación, nosotros tenemos, O de instrucción y eh, correccional. bueno, ahí se van diferenciando. Vos Ujú, acordate que el proceso penal se divide principalmente en dos grandes etapas. La ujú, primera etapa, que es de la investigación y o instrucción, y la segunda etapa, que es la del juicio criminal o correccional. ujú, En la mayoría de los procesos tenés bien delimitado qué funcionario interviene. En la instrucción vos vas a tener que la investigación se lleva a cabo por un juez de instrucción en conjunto con un fiscal de instrucción. Eso es para los ujú. sistemas mixtos, como es el caso de la justicia federal o el caso de Formosa, creería yo, que Sí, y también Misiones. tienen emisiones, que tienen juzgados de instrucción y fiscales de instrucción. En cambio, en la Ujú, provincia del Chaco, eh, la, la- nosotros esa primera etapa se llama investigación penal preparatoria, que está a cargo de un fiscal de investigación, que es quien se va a encargar de impulsar el proceso y llevarlo adelante. ujú, Y eh, que en esa etapa no hay un juez de instrucción, sí va a haber un juez de garantías, pero solamente va a tomar intervención cuando sea requerido, no puede intervenir ex oficio, ujú. ¿entiendes? Siempre va a intervenir cuando haya una solicitud de alguna de las partes. Entiendo. Posteriormente, ya en la etapa de juicio de debate o de en juicio oral criminal o de correccional, vamos a tener jueces de la Cámara del Crimen, juez correccional, fiscal de cámara, etcétera, que van a intervenir en ese preciso instante. Ujú, En el fuero federal, por ejemplo, y supongo que en Formosa y en Misiones también, en esa instancia tenemos fiscales de cámara. Hay fiscales de cámara que intervienen y que lo que hacen es sostener el trabajo realizado por el fiscal de instrucción. Lo mismo ocurre en el Chaco. Hay fiscales de cámara que lo que hacen es sostener el trabajo de los fiscales de investigación. Eso no quita que, por ejemplo, si el fiscal advierte que hay deficiencias en cuanto a la investigación o a la realización de alguna tarea investigativa o cree que faltan elementos para llevar a cabo un juicio, puede decretar o pedir que se decrete la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y pedir que se investigue de nuevo. Eso ya ujú. se ha visto y a veces con buen tino lo hacen los fiscales y bueno, porque muchas veces no hay elementos de prueba lisa y llanamente. Bueno, las actas muchas veces vas a ver que algunos códigos hablan de la policía judicial, que deberá realizar algunos actos judiciales, el labramiento de actas, con la firma de testigos y demás. Bueno, policía judicial no hay, lo que tenemos es la policía administrativa, la policía de seguridad, la que tenemos hoy en día que anda dando vueltas. No hay otro tipo de policía. Y los policías son los encargados de realizar ese tipo de actas en determinados casos y o lo harán los ayudantes fiscales y o un funcionario judicial designado al efecto. Pero sí la policía tiene potestad suficiente, por ejemplo,
se hace la detención de una persona que anda alterando el orden público, lo detiene, se hace un acta en ese mismo lugar y se llama a un testigo para que presencie todo el acto. Y ese testigo tendrá que firmar ese acta. El testigo tendrá que ser un ciudadano civil con estado de capacidades como para prestar declaración como testigo y haber presenciado el acto. Informes, resoluciones improveídos, resoluciones en tribunales colegiados. Bueno, en cuanto a lo que son las resoluciones improveídos, es muy similar, es prácticamente lo mismo que el proceso civil, es la misma cuestión. Vos haces una presentación y el juzgado y o la fiscalía deberá proveer esa presentación, ya sea con un proveído meramente de trámite o con alguna resolución, dependiendo de qué es lo que se pida. Por ejemplo, en lo que es la investigación penal preparatoria, cuando hay un acto que, por ejemplo, nosotros advertimos que hay una violación a una garantía constitucional o el acto tiene un vicio que lo hace nulo, de nulidad absoluta, se hace el planteo de nulidad ante el fiscal, que es quien realizó el acto procesal. Y ahí el fiscal tendrá que decidir a través de un proveído o un decreto. Y una vez que salga ese decreto, que por lo general siempre te rechazan los fiscales, nunca van a reconocer su error, eso es algo que ya tenés que ir aprendiendo y sabiendo, eh, ahí te habilitan una vía recursiva, que es para poder acceder ante un juez de garantías, como en nuestro caso, pero asimismo también nos habilitan el acceso a la Cámara de Apelaciones Correccional y Criminal de la provincia del Chaco. Este, Asimismo, tenés en el orden federal, cuando hay una detención, nosotros tenemos habilitado para presentar un incidente de excarcelación sin que se haya dictado una prisión preventiva, un incidente de excarcelación por el cual se presenta ante el juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción eh, abre un incidente, corre vista al fiscal, el fiscal de instrucción contesta, todo eso en un término de 24 horas tienen que contestarlo. Es bastante expedito porque ahí aplican los plazos del Código Procesal Penal Federal, por ejemplo, en cuanto a esas cuestiones. Contesta el fiscal y ahí pasa a resolver el juzgado de instrucción, que por lo general siempre te rechazan ese pedido. Entonces, una vez que tenés ese rechazo al pedido de excarcelación, se te habilita la vía incidental ante la Cámara de Apelaciones Federal, acá en la provincia del Chaco, por ejemplo. ¿Entendés? Em, Registro de las audiencias, una práctica muy común y antigua del registro de las audiencias es que se hacía todo por máquina. O sea, no solo se hacía, el acta no era solamente que reunidas las partes en el día de la fecha, juez, fiscal, querellante, defensa representada por fulano de tal y el imputado fulano de tal, etcétera, etcétera, se encuentra, o sea, antes el registro era de todo lo que se decía, todo, palabra por palabra. Estaba el secretario junto con el juez y el secretario tenía que escribir todo lo que se hacía. Hoy por ahí es mucho más sencillo porque las actas muchas veces ya se limitan solamente a, digamos, dejar constancia de que en el día de la fecha estaban presentes las partes y el contenido de la audiencia queda grabada en un formato fílmico y en audiovisual. ¿Se entiende? O sea, hoy acá en el Chaco todas las audiencias son grabadas, justamente para eso. Y si nosotros, por ejemplo, hay una audiencia, se discute una cuestión, por ejemplo, hay una oposición a una prisión preventiva, te explico brevemente,
El fiscal dicta la prisión preventiva, yo como defensor tomo conocimiento, voy al juez de garantías, me opongo, pido la audiencia de oposición ante la prisión preventiva del fiscal, vamos los dos a la audiencia, yo doy mis motivos de por qué entiendo que es injustificada la medida y cómo puede resolverse de otra forma. El fiscal va y sostiene su trabajo y es el juez quien va a decidir finalmente a quién le asiste la razón y a quién no. Esa audiencia, donde estamos las dos partes discutiendo y el juez está escuchando a las partes, concediéndoles las palabras, queda todo grabado. Y supongamos en esa audiencia el juez decide no hacer lugar a mi planteo, bueno, yo puedo pedir la grabación de la audiencia para justamente, supongamos en el caso de que el juez haya dado los fundamentos ahí de forma oral, yo tengo los fundamentos del juez ahí para tomarlos, o sea, escuchando de nuevo la audiencia y transcribirlos en un escrito de una apelación, supongamos, o de un recurso de casación. Ujú. Eh, Requerimiento de comunicaciones. Habla de la cooperación internacional en el mismo sentido que vos habías visto en procesal civil, por ejemplo, que los jueces pueden pedir, pueden comunicarse o incluso tener contacto con otros juzgados de otras jurisdicciones. Aquí se aplica el mismo principio, el mismo Vía criterio. exhorto, Puede ser vía exhorto, vía oficios, vía etcétera. oficio. Ujú. Asimismo, también se habla de la cooperación internacional en este caso, porque ya es distinto a lo que es la cuestión civil, porque acordate que en la cuestión civil hay un conflicto entre particulares. En lo que es cuestión penal siempre hay un interés superior, hay un interés público en cuanto a lo que ocasiona el delito, Ujú. es decir, este quebrantamiento o afectación a un bien jurídico particular. Ujú. eh, bueno, que ese es el mayor fundamento de la aplicación de una pena y de la iniciación de un proceso penal. Ujú. En el caso que sea en el exterior de otro país, sería por medio del cónsul. Claro, puede ser por el cónsul o directamente sale también un exhorto internacional para pedir información a otros juzgados extranjeros. Ah, ok. Por ejemplo, si se pide una extradición, eh, digamos, hay convenios, eso es algo que hay que tener presente, hay convenios entre los estados en cuanto a lo que es extradición, tiene todo un procedimiento de eso, para lo cual un estado va a consultar al otro sobre un ciudadano y se van a instrumentar todo por las vías judiciales pertinentes. Ujú. Ahí sí se necesita además la cooperación de los consulados. Eh, bueno, notificaciones, citaciones. Las notificaciones siempre dependerá de lo que establezcan los códigos procesales en particular. Eh, las notificaciones en principio, como principio general, se hacen por cédula, no hay otra. Acá no, digamos, no es que rige el principio, digamos, la notificación, por lo menos en el fuero penal, la notificación por ministerio ley. Acá hay que notificar fehacientemente a la defensa o al imputado para que estos tengan realmente un conocimiento de lo acontecido en el tribunal o en el juzgado. Como te dije, se hace por cédulas, tanto las notificaciones como las citaciones, ya sea así. Tiene que presentarse un testigo, un perito, ya sea el perito para la aceptación del cargo o para la realización de un informe o para prestar declaración testimonial, lo mismo para el imputado, etcétera. E incluso también cédulas para los abogados para que vayan y acepten el cargo si fueran designados. Por lo general siempre sabemos cuando nos designan porque es algo
que se habla con el cliente y vos vas, te presentas en el juzgado y en ese mismo acto te hacen un acta que después, bueno, puede ir el imputado, tu cliente, presentarse y firmarla o no. En ese mismo sentido también se le notifica a la querella, a la víctima, etcétera. Em, las formalidades siempre deberá contener a quién va destinado, cuál es la dirección, el domicilio legal, real o el que se establezca. Deberá decir de parte de quién va, si de un juzgado de garantías, una cámara del crimen, un juzgado correccional, una fiscalía de investigación, una fiscalía de cámara. Establecer quién es la autoridad, en qué expediente se está tramitando, o sea, bajo qué expediente se lo cita, y la resolución que ordena su citación, ¿está? Para que vaya y se presente. Eh, Después, bueno, resoluciones judiciales ¿Se en transcribe modelos... la providencia? ¿Eh? ¿Se transcribe la providencia que ordena? Sí, se transcribe en la parte pertinente al testigo. Ajá. Al testigo o a la persona que se quiera citar o notificar, porque también se puede notificar, por ejemplo, un auto de requerimiento de elevación a juicio. Si ese es el caso, se notifica mediante cédula, supongamos, se envía al abogado y va a tener el resolutorio que dice, en este acto se resuelve la elevación de la causa a juicio, fulano de tal, por esta, tal. O sea, se Ujú. te notifica, se tiene que mandar con los fundamentos para que tengas conocimiento y obviamente vos decidirás si te opones, si recurrís o no la decisión atacada, la decisión que se te puso en conocimiento. ¿Está? Bien. Luego las resoluciones judiciales en modelos mixtos y acusatorios, los elementos de las resoluciones. Principalmente debes tener en cuenta que dependiendo de quién intervenga en el proceso, es dependiendo de quién las dictará. Eh, Como habíamos visto en el modelo, en los modelos mixtos, teníamos jueces de instrucción, fiscales de instrucción. Las resoluciones judiciales las van a dictar los jueces de instrucción. En cambio, los fiscales lo que van a hacer son decretos o requerimientos al juzgado de instrucción. ¿Está? Ujú. Por otro lado, en los sistemas acusatorios tenemos fiscales de investigación quienes sí van a dictar resoluciones y esas resoluciones son a las que nosotros nos opondremos o apelaremos. ¿Está? Eh, por lo general, hasta ahora se sigue aplicando este mecanismo en los sistemas mixtos, como es en el federal, como el fiscal no tiene poder per se para llevar adelante actos procesales, siempre tiene que requerir al juzgado. Entonces, por lo general, a esos requerimientos del Ministerio Público, uno no los apela, no los recurre. Si te presentás, por ejemplo, en el juzgado de instrucción y decís, esta defensa se presenta a contestar el requerimiento o el decreto dictado por el Ministerio Público Fiscal, entendiendo que no es procedente por esto, etcétera. Y el juzgado tendrá que resolverlo. En cambio, en, en un proceso acusatorio, las resoluciones como las dicta el fiscal, ya esa resolución, en esa misma resolución, vos, como abogado, tenés la posibilidad de poder recurrir ese decisorio. ¿Cómo lo vas a recurrir? Conforme a los remedios procesales que te acorda el Código de Rito, que casi siempre son lo mismo. Tenés recurso de revisión, de apelación, casación, de inconstitucionalidad, dependiendo del caso. También, como te decía, un instituto similar a una apelación que es la oposición que tenemos nosotros o la ocurrencia, que vamos ante un juez de garantías. Esa es la diferencia. Vamos ante un juez de garantías y en su caso, en vez de ir a un juez de garantías, podemos optar e ir directamente ante la Cámara de Apelaciones. Ujú. ¿Está? Sí, profe. Eh,
Después, bueno, ya yendo directamente a la invalidez de los actos procesales, como te decía hoy al principio, los códigos regulan cuáles son, cómo son los actos procesales, cómo deberían ser y cómo pueden ser, dice. En los que se refiere a cómo deben ser, se establecen una serie de requisitos, los cuales son necesarios para la realización correcta del acto procesal. Porque en caso de no hacerlo así, se podría estar afectando una garantía constitucional y devendría justamente en la afectación de la misma, y por ello el remedio sería la nulidad. Ahora, podemos estar ante nulidades relativas y nulidades absolutas. Las nulidades relativas, como también vos habrás visto en procesal civil, se aplica el mismo criterio prácticamente. Hablamos de nulidades relativas, aquellas que pueden ser subsanadas en el proceso, es decir, que pueden ser subsanadas por el transcurso del tiempo, si así están solo si así están previstas, es decir, hay un acto que tiene un motivo de nulidad, pero si por el transcurso del tiempo fue aceptada y está prevista como anulable y se convalida, ¿se entiende? En cambio, nulidad absoluta va a ser todo aquel acto que tenga una afectación sustancial eh, del proceso y que afecte incluso una garantía constitucional, porque las nulidades absolutas también son las que están establecidas expresamente en el código, pero el profesor Pessoa habla de que también existen las nulidades virtuales, es decir, aquellas nulidades por las cuales el acto trae un vicio que afecta directamente un derecho, una garantía de raigambre constitucional y o convencional, inclusive. Por lo cual el remedio acordado para esto es el dictado de la nulidad de dicho acto, que no tenga ningún efecto, y por consecuencia de ello no tendrán efecto los actos consecuentes de ese. Supongamos el caso de un allanamiento en el cual se establece que se tiene que requisar una casa y se tienen que secuestrar, supongamos, determinado artefacto o algún elemento en concreto. Va la policía, bueno, encuentran varios elementos, pero además de eso, eh, se sobrepasan en la orden otorgada por el juez y secuestran otros elementos que supongamos que harían, eh, em, que agravarían la situación procesal de la persona. Y en base a esos elementos se abre otra causa, se añaden otras pruebas. Lo que se hace en este caso es se plantea la nulidad del allanamiento y se aplica perdón, la doctrina del fruto del árbol envenenado. Esta doctrina, el fruto del árbol envenenado, en criollo significa que todas las pruebas, todos los actos procesales que se realizaron posteriores a ese, que son consecuencia directa de ese acto nulo, deben retrotraerse y quitarse y declararse la nulidad de todos ellos por el acto mismo, porque fueron incorporados de forma ilícita, que de eso también deviene la importancia de la importancia y de la realización del juicio previo, de esta garantía del juicio previo que te habla de que tiene que haber una acusación, una defensa, una prueba y una sentencia. Y cuando hablamos de la prueba, esta prueba tiene que ser toda aquella que se produzca y que haya sido obtenida de forma En lícita el en el proceso. desarrollo del proceso. Ujú. Exactamente. Porque aquella que es ilícita lo que hace es agravar justamente y afectar esta garantía del juicio previo y del debido proceso también, dicho sea de paso. Eso Pero va más. esa es la finalidad de las nulidades. Es decir,
Esto ya va más para de, hacia de- una de- analogía en Malambarte. no solo analogía, sino que se puede aplicar para cualquier gravedad que pueda ocurrir en un proceso. Ujú, Y muchas veces, supongamos, nosotros eh, hacemos los planteos de nulidad contra los actos resolutorios del Ministerio Público y la nulidad se la tenemos que plantear a ellos primero. Y ellos nunca van a reconocer que violaron una garantía constitucional, que hicieron mal un procedimiento, etcétera. ujú. Nunca pasa, casi nunca. Yo creo que habré visto una sola vez, pero porque fue una burrada muy grande que hicieron. Pero No por lo pudieron general tapar. no lo hacen, exactamente. Pero por lo general es así. Ujú. Este, estoy viendo que queda poco tiempo. Eh, bueno, dejamos para la semana que viene, si te parece, lo que es Ujú. el módulo de acción. ¿Está? Sí, sí, profe. Es- Estaba viendo cuáles son los objetivos. Viste que el programa te establece ahí los objetivos, porque además acá ya empiezan a hablar de objetivos y contenidos. Ujú, Esto es muy importante, pero ya son temas que venimos hablando. Es decir, que, viste que dice que puedas identificar eh, la función constitucional asignada al Ministerio Público, su rol en el proceso, visualizar el sistema como un ámbito de gestión de conflictos, reconocer a la víctima como protagonista del conflicto, adquirir destrezas y habilidades para construir una teoría del caso y buscar la mejor respuesta al conflicto. Esto deviene más que nada porque vos vas a ver, dependiendo del autor que leas, que la acción penal siempre hubo un recelo por parte del Estado de que se debía iniciar el proceso y no había forma de terminarlo. No había forma. De a poco fueron apareciendo soluciones alternativas al proceso, como ser, eh, bueno, un juicio abreviado, posteriormente la consecuencia que el juicio abreviado tiene una condena, pero después aparece, por ejemplo, el Instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba, que es un instituto muy fructífero porque busca una solución alternativa al peligro de la sanción penal, ¿entendés? E incluso hoy en día se habla de autocomposición de las partes, es decir, tratar de llegar a mediaciones y conciliaciones, pero antes era imposible desde la óptica del proceso ver que se pueda disponer de la acción penal, es decir, había lo que existía al principio de oficiosidad, es decir, siempre que llegaba a conocimiento el Ministerio Público un delito, este debía ser investigado, como ujú, también el principio de judicialidad, que, que del conocimiento toda conducta punible debe ser investigada para establecer la materialidad del hecho, la ujú, participación punible del autor y la aplicación de la ley penal sustantiva en el caso concreto, y acompañado de este principio de oficiosidad por la cual intervenía el Ministerio Público y hasta la última instancia se debía seguir con la causa hasta conseguir una resolución. Así, por ejemplo, se llegó a sentencias por hurto de sándwiches, por ejemplo. ¿Entendés? Imagínate todo el gasto ujú, innecesario que implica eso de recursos, de personal, ujú, para un caso que no lo amerita. En ujú. el mismo Dejó de ser de sentido, última ratio. claro, se puede gestionar el conflicto, se puede Ujú, buscar una mejor alternativa, que esto es lo que abre posteriormente a la aplicación de la mediación penal, por ujú, ejemplo, donde se trata de acercar a ambas partes y tratar de conseguir una compensación o no una compensación en sentido resarcitorio, sino algo que meramente se pueda acercar a lo que pretenden las partes y esto es beneficioso para ambos. Porque incluso, supongamos, se puede conseguir que en una mediación la víctima lo único que quiera es un pedido de disculpas de parte del imputado. Y con eso le alcanza y fíjate que vos un caso lo cerrás ahí porque va
las partes, uno le pide disculpas al otro y ahí se termina el proceso y se dicta se dicta el sobreseimiento del imputado total y definitivo y se archiva la causa. Y se terminó y se extingue la acción penal. ¿Entendés? Eh, Esa es la importancia que tiene hoy el proceso. Pero bueno, tenemos idas y vueltas con eso porque también vamos a ver que no en todos los casos se puede recurrir a estos medios alternativos de terminación del proceso. Ujú. Porque, por ejemplo, lo que es violencia de género o violencia contra la mujer, las partes no pueden ir a una mediación por estar en esta situación, en esta eh, sí, situación de asimetría que existe entre el agresor y la víctima, por ejemplo. Pero bueno, eso ya lo veremos más en detalle en la próxima clase. Ujú. Y bueno, trataremos de avanzar con la bolilla 6 y veremos si podemos hacer la 7 y la 8 también. Ok, profe. ¿Está? O hasta donde nos dé. Ok, profe. ¿Está? Sí, Así profe. que bueno, Esteban, nos vemos la clase que viene y éxitos para tus parciales. Gracias, profe. No sé, Muchísimas ¿qué gracias. rendí mañana para el Poder Judicial? Sí, para el PJ, sí. Para Ah, el Poder dale. Judicial. Así Bueno, que le voy a estar informando. dale, éxito. Gracias, profe. Gracias por la Éxito, clase. Esteban. Hasta Hasta luego. luego.